oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré, su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Iglesia, buenos días. Gracias a Dios por un domingo más y la oportunidad de estar delante de ustedes para presentar el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco a Dios este momento y también la oportunidad de saludarlos. Y bueno, después de este tiempo de alabanza,
Vamos a tener una reflexión, creo yo, importante y creo también es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Amigos que nos visitan en esta transmisión, igual bienvenidos y deseo que esta palabra traiga algo importante a su corazón. Voy a permitir hacer una pequeña oración antes de iniciar propiamente con el mensaje, así si me gustan acompañar. Padre, te damos gracias esta mañana y te bendecimos, primeramente por el regalo de la vida y la oportunidad de ministrar tu palabra esta mañana. Te pedimos tu unción y tu dirección para decir lo que tengo que decir para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ha sido un tema recurrente, creo, lo que nos ocupa durante todos estos meses. Experimentamos una serie de situaciones en la vida diaria, emociones que suben y bajan. Escuchamos de personas que están experimentando diversas situaciones difíciles y bueno, la vida pareciera muchas veces que se complica y se pone a veces la vida muy, muy difícil, aunque no lo querramos. Por eso este mensaje lo he titulado Cuando la vida se pone difícil. Y creo que todos sabemos de esto, cuando la vida se pone difícil, por diferentes circunstancias, ya sea una enfermedad, una mala noticia, un fracaso, cualquier cosa que viene a mover nuestra estabilidad, nos complica muchas veces la vida y la vida se nos pone difícil. Pero esta palabra esta mañana es precisamente para aquellos que sienten que en este momento, en estos días, la vida se ha puesto difícil. Y cuando la vida se pone difícil, hay una tendencia general como a compadecernos a nosotros mismos. Es una tentación grande, ¿verdad? Algo así como, pobre de mí, pobrecito de mí. Pero afortunadamente hay una mejor manera, hay una estrategia probada ya con el tiempo para no dejar que las circunstancias que pudieras estar viviendo te detengan o que te hagan decir que la vida está muy, muy difícil. Mientras escuchas estas palabras, yo creo y parece obvio que hay circunstancias con las que estás luchando. Igual puedo estar luchando yo con ciertas circunstancias y todos en general, circunstancias de diferentes tipos. Habrá situaciones como que ocupan tu pensamiento, que están relacionadas, pudiera ser con facturas que pagar, o sea, deudas, por ejemplo, o tal vez enfermedad, o tal vez el fallecimiento de algún familiar, sueños no realizados, proyectos y metas sin alcanzar, pudiera ser también. Y la verdad es que la vida es compleja y a lo largo de los años también la vida se muestra como algo que es ajetreado y que a veces pareciera que es algo que nos supera y que no podemos en cierta manera soportar. A veces las circunstancias nos hacen pensar de esa manera. Ahora, permíteme decirte y con todo respeto que realmente las circunstancias son más de lo que tú puedas manejar por ti mismo. Esa es una realidad. O sea, lo entiendas o no, te has dado cuenta o no, las circunstancias de la vida por sí mismas son algo difícil de manejarlo por nosotros mismos. ¿Y por qué te lo digo? Esa es la razón. Porque realmente tú y yo nunca estuvimos destinados para vivir al margen del auxilio de Dios. O sea, Dios nos hizo codependientes de Él. Y es por su sola misericordia, ¿sí? Solo por la misericordia de Dios
que tú y yo somos capaces de mantenernos en el día a día. Definitivamente así es. Dependemos de Dios. Nuestra naturaleza está íntimamente relacionada con Dios. A veces pensamos que nosotros estamos controlando todos nuestros asuntos o que podemos controlarlos, pero realmente, si no fuera por la bondad de Dios, estuviéramos paralizados ante las circunstancias que enfrentamos en el día a día y más cuando se van acumulando los años de vida. Y esa es la primera lección. Esa es la primera lección, que sin la bondad de Dios todos estaríamos paralizados. Y la segunda es que Dios no quiere que vivamos de esa manera, ¿sí? Es decir, Dios no quiere que vivamos la vida enfrentándola solos, con nuestro propio esfuerzo y con lo que poco que pudiéramos saber. La verdad es que Dios quiere relacionarse contigo. Ese es un anhelo de Dios, y Dios quiere ser tu Padre amoroso. Quiere relacionarte contigo y quiere ser tu Padre amoroso para ayudarte y para guiarte a través de las circunstancias más difíciles que pudiéramos enfrentar en la vida. La pregunta interesante sería entonces, ¿estás dispuesto a permitir que Él lo haga en tu vida? Esa sería una pregunta que tendrás que contestar solamente tú. Muchas veces decimos, ante diferentes circunstancias, decimos que necesitamos y que deseamos la ayuda del Señor. Lo decimos, pero nuestras acciones indican muchas veces que no estamos decididos a dejarle el control a Él y que Él sea quien tome el mando. Eso sucede frecuentemente con la mayoría de la gente. Pedimos, clamamos a Dios, pedimos ayuda en circunstancias especialmente difíciles, y le decimos, Señor, ayúdame, pero lo que Dios requiere es que nosotros le demos el control de nuestra vida a Él y que Él tome el mando de nuestra vida. Y como decía un canto antiguo, en mi vida el capitán es Cristo. Queremos que Él sea el capitán en nuestra vida. Ahora, de un momento a otro la vida cambia. Podemos enfrentar situaciones inesperadas y no deseadas de un momento a otro. Ahora, en esos momentos, cuando las cosas suceden de esa manera, tenemos, creo yo, dos opciones y son importantes. Una es vivir bajo el poder de las circunstancias y tratar de manejarlas lo mejor posible. Esa es una opción. Ante una situación dada, ok, yo hago uso de lo que sé, de lo que soy, de lo que tengo, y trato de controlar las situaciones, vivir bajo esas circunstancias. Y la otra es buscar a Dios, permitiendo que Él nos levante por encima de las circunstancias. Esas son las dos opciones que tenemos cuando algo indeseable y no deseado está, por decirlo de alguna manera, atacando nuestra vida. Entonces, la decisión se reduce así, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Creemos o no creemos que Dios nos pueda sacar adelante? A eso se resume realmente. ¿Crees que Dios te puede sacar adelante en esta circunstancia que estás experimentando ahora, que yo desconozco? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Esa es la clave. Te pregunto, ¿te identificas con esa lucha, ¿sí? De que si lo puede hacer Dios o no lo podrá hacer, o Dios no se fija en mí, o Dios no me toma en cuenta, no sé. Yo creo que yéndonos a la palabra de Dios, el apóstol Pablo, ¿sí?, debió haber tenido en su vida algunas veces la tentación de desanimarse cuando las circunstancias eran difíciles para él. Como ser humano, es muy probable que también fue tentado a desanimarse. Y el apóstol Pablo, por haber sido un hombre que enfrentó grandes dificultades y sufrimientos, se podría argumentar que él tenía el derecho para estar molesto con Dios. Pudiéramos pensar, Pablo está justificado.
con tantas cosas que le pasaron en su vida. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta cuántas situaciones muy difíciles experimentó el apóstol Pablo. Y pudiéramos decir, bueno, Pablo se justifica que pudiera estar molesto con Dios. Pero no fue así. No fue de esa manera. Pablo sufrió repetidamente unas palizas que le dieron, desprecio, experimentó la cárcel, ¿sí? Y uno pensaría que Dios debió haber venido inmediatamente a rescatar a su apóstol, no sé si el preferido de Dios, pero a un gran apóstol. Pero Dios no lo hizo. No lo hizo en todas las ocasiones que Pablo lo necesitó. Y pudiéramos decir que eso no parece justo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no estuvo siempre ahí para quitarle los problemas al apóstol Pablo? Teniendo en cuenta pues que el apóstol Pablo fue un siervo fiel al Señor. Pero eso fue la realidad del apóstol Pablo. Sin embargo, hay algo que quiero que observemos esta mañana. Y muy importante y determinante para este mensaje. Pablo no dejó que sus circunstancias, por más difíciles que fueron, Pablo no dejó que esas circunstancias dictaran su conducta. ¿Me explico? Es decir, Pablo no dejó que las circunstancias moldearan su actitud o controlaran su mente. No. Y vaya que vivió circunstancias sumamente difíciles. Y mira, prueba de ello es que estando él en la prisión, escribió esta carta a los filipenses y está muy interesante. He aprendido, dijo el apóstol, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, en todas. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y termina ese versículo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo, un hombre que realmente sufrió circunstancias difíciles. Y aquí, ¿qué entendemos aquí? Notamos que Pablo había aprendido a través de los años a estar contento, a experimentar el contentamiento aún en la situación más crítica. Y esa experiencia de Pablo, ese aprendizaje de Pablo, no fue como resultado de que en su vida tuvo circunstancias favorables o porque el temperamento de Pablo era un temperamento tranquilo y dijo aquí no pasa nada. No fue así. Su contentamiento, a pesar de las circunstancias, se había desarrollado a través de las adversidades, de las pruebas, de las luchas, y ese era el fruto de su obediencia. Pablo fue obediente a Dios. Pablo fue obediente al mandato divino. Y Pablo entendió su realidad y aprendió a vivir, cualquiera que fueran las circunstancias, las aprendió a vivir con contentamiento. Y quiero decirte, amigo, iglesia, que tú y yo podemos aprender a vivir con ese mismo contentamiento, con ese mismo gozo que Pablo experimentó, sin importar lo que venga. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol, que podemos aprender también a vivir sobre las circunstancias y además con contentamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos enfocarnos en Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? En la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo menciona a Cristo o a Jesús muchas veces en la carta a los Filipenses. En muchas veces menciona a Cristo o a Jesús. Pero de su encarcelamiento habla apenas unos pocos versículos en el primer capítulo. Curiosamente, ¿verdad? Cuando quizá pudiéramos pensar que Pablo podía haber hablado de su encarcelamiento, de sus luchas, de sus penas a lo largo de la carta. No, nada más en los primeros versículos. Pero a lo largo de la carta habla mucho de Cristo o de Jesús. En la carta de Pablo no encontramos ni queja,
no encontramos autocompasión y no encontramos ninguna acusación al Señor. Decir, ¿por qué, Señor? Eres culpable de lo que me está pasando. De hecho, la carta a los Filipenses es todo lo contrario. De lo que más habla es de regocijo. Qué curioso y qué paradójico, ¿verdad? Al mismo tiempo. Aunque la vida de Pablo casi siempre en su ministerio estuvo detenida por un hilo, Pablo podría regocijarse porque Pablo confiaba con una fe profunda en los planes de Dios para su futuro. Pablo sabía que Dios tenía el control de su vida y su lema de vida era: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, según Filipenses 1:21. Ese fue el lema del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y eso lo tatuó en su corazón y eso lo ayudó a enfrentar la vida con todas sus adversidades, con gozo y con regocijo. Pablo sabía que la muerte, si llegara a presentarse, lo llevaría inmediatamente a la presencia de Cristo, y que la vida en la tierra significaría seguramente muchos años más de servicio con mucho fruto. Entonces para Pablo el vivir o el morir era lo mismo, era ganancia, ¿sí? Porque Pablo sabía hacia dónde iba en caso de morir, y Pablo sabía también que en caso de estar aquí muchos años en la tierra, sabría que su servicio sería fructífero siempre. En cualquier caso, iglesia, los planes para Pablo eran buenos, en cualquiera de los casos, aunque las circunstancias en las que está viviendo no lo eran tan buenas. Y es el caso de nosotros ahora. Las circunstancias no son tan buenas, están lejos de ser las circunstancias ideales. Pero el plan de Dios, a pesar de las circunstancias para ti y para mí, sigue siendo bueno. El plan de Dios para nosotros sigue siendo bueno. Y aquí vemos que el secreto, creo, del contentamiento de Pablo era su firme creencia en la bondad del Señor para con él. O sea, Pablo sabía que Dios lo amaba. Pablo sabía que su Dios era un Dios bueno. Y Pablo sabía también y reconocía la autoridad de Dios sobre su vida. Y lo que también sostenía a Pablo era su confianza absoluta en cuanto a la voluntad de Dios para con él. Esas cosas mantenían a Pablo contento y viviendo en regocijo a pesar o sobre las circunstancias. Y eso es lo que creo nos deja el apóstol a nosotros en esta carta. Ahora, desde una perspectiva terrenal, vamos a decirlo así, la vida del apóstol Pablo estaba en manos del emperador romano. Si lo vemos así, vamos a decirlo de una vida de una manera terrenal. Sí, la vida de Pablo dependía de la decisión del emperador romano. Pero en realidad, solamente Dios es el soberano en el cielo y el soberano sobre la tierra, por encima de cualquier gobierno y por encima de cualquier emperador romano en aquel tiempo, como lo dice el Salmo 103:19. Es que Dios, el Señor, es gobernante sobre el cielo y sobre la tierra, lo cual significa pues que Él controla todo lo que sucede en este mundo, inclusive lo que te sucede a ti ahora en situaciones difíciles. Así es, Dios lo controla todo. Y a la mayoría de las personas creo que le resulta difícil creer esta declaración, porque no aceptan que un Dios misericordioso pueda permitir que sucedan cosas malas. Ese es el conflicto para mucha gente. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan bueno como dicen, permita que al mundo, a la humanidad, a nosotros, aquí en México o en Culiacán, nos sucedan cosas malas? Pero cuando se trata de por qué Él permite el mal y las adversidades, cuando se trata de entender esto, nosotros podemos saber y entender ahora que es que Dios tiene propósitos y razones que pueden seguir siendo un misterio para nosotros. Es decir, en esta vida no lo vamos a entender todo.
No vamos a entender totalmente la voluntad de Dios y por qué Dios procede de una manera o de otra manera. Lo que sí sabemos es que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y Dios es bueno y tiene cuidado de nosotros. Ahora, debe ser certeza en ti y en mí siempre que Dios es bueno y que al final de todas las cosas la bondad de Dios se va a imponer sobre cualquier circunstancia, aun aquella de las más adversas. Puede que no lo veamos o que no lo sintamos en todo tiempo, pero Él, el Señor, está morando dentro de nosotros, dentro de tu ser, y está actuando en medio de nosotros, aunque no lo podamos ver, pero podemos saber que así está haciéndolo. Ahora, volviendo un poco a la vida del apóstol Pablo, esa vida tan intensa que vivió Pablo. Pablo vio siempre su vida y todas sus circunstancias, aún las más difíciles, las vio como una oportunidad para servir. Y te digo esto porque en Filipenses 1:12 dice el apóstol, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, hablando de sus circunstancias difíciles, quiero que sepan en realidad que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Eso era lo que Pablo al final de cuentas concluía. Todo lo que me ha pasado ha servido para que el Evangelio de Jesucristo avance y le llegue a muchas personas. Fíjate, aunque la prisión en la que Pablo estaba pareciera un obstáculo enorme que le impediría al apóstol servir al Señor, esto resultó ser todo lo contrario. Y te voy a explicar por qué. Pablo era un preso en arresto domiciliario en esta ocasión. Y él tenía la oportunidad de alquilar las habitaciones de su vivienda donde estaba preso. ¿Sí? Él tenía esa oportunidad. Entonces, por lo tanto, Pablo aprovechaba cada oportunidad que tenía para hablar de Jesús a las personas que lo visitaban. Es decir, en esas circunstancias difíciles, estaba prisionero, pero cuando la gente venía a visitarlo, Pablo aprovechaba para predicarle. Además, otra cosa es que Pablo siempre tenía una audiencia cautiva. Y qué curioso, porque Pablo estaba encadenado todo el tiempo a un guardia romano. Sí, así se acostumbraba. No sé si de la mano o de la pierna, pero Pablo, el prisionero, estaba encadenado a un guardia romano. Ahora, debido a eso, muy pronto toda la guardia pretoriana había escuchado hablar de Pablo y de su encarcelamiento por causa de Cristo. Es decir, el soldado que estaba encadenado a él, Pablo le daba testimonio, escuchaba el testimonio, Pablo decía de lo que Dios estaba haciendo y toda la guardia escuchaba el mensaje de Pablo, porque Pablo aprovechaba todas las circunstancias para predicar el Evangelio, para comentar cosas acerca de lo que Dios estaba haciendo, y de esa manera Pablo aprovechó pues todas las circunstancias. En Filipenses 1:13 dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Servir al Señor fielmente en circunstancias difíciles es un testimonio no solamente para los incrédulos, sino también para los demás cristianos. Mira, te digo por qué. La prisión de Pablo inspiró a otros creyentes a confiar en Dios y a hablar con valentía su palabra sin temor. Es decir, cuando la gente veía a Pablo, su actitud de regocijo a pesar de las circunstancias, eso animó a la gente, empoderó a la gente para que predicara el Evangelio sin temor y sin dudar. En Filipenses 1:14 Pablo dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pablo inspiró a otros cristianos y la predicación del Evangelio fluyó con mayor poder porque eran más que estaban ahora compartiendo el Evangelio. Pero hubo aún un resultado aún más sorprendente, increíble. Algunos creyentes que estaban así como envidiosos con Pablo comenzaron a comenzaron a predicar el Evangelio por egoísmo, con la esperanza de provocarle a Pablo más angustia. Y entonces Pablo inclusive en esta circunstancia
vio que era una bendición de Dios. Y Pablo se regocijaba de que ya fuera por pretexto o por verdad o por envidia, Cristo estaba siendo predicado. O sea, aún en eso Pablo encontró el espacio para regocijarse, para alegrarse. Ahora, ¿qué me dices de ti? ¿Qué puedes decir de ti en las circunstancias que estás viviendo? Cualquiera que éstas sean y que para ti pueden ser circunstancias muy difíciles. ¿Dónde estás poniendo tu mirada realmente en tiempos de circunstancias difíciles como los que estamos viviendo? ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿Estás buscando continuamente una salida a esta circunstancia? ¿Te inquietas por la situación? E inclusive has caído o estás en la desesperación. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Otra opción es centrarse en sí mismo y tener autocompasión o echar la culpa a otros o incluso a Dios. ¿Cuál está siendo tu actitud cuando la vida se ha tornado difícil? Mira, si estás luchando con situaciones angustiosas, es muy natural que estés inquieto. Pero un hijo de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios cuenta con el privilegio de tener un enfoque más elevado. No podemos movernos a la misma altura que los demás, esa es la verdad. Cuando las circunstancias nos parecen abrumadoras, lo único que tenemos que hacer es fijar los ojos en Cristo, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12:2. ¿Dónde estás fijando tu vista? Fija los ojos en Cristo y deja el cuidado de Él, ¿sí? Tu mente y tu corazón. Deja el cuidado de Él, tu mente y tu corazón. Mira, si le hemos confiado al Señor lo más importante, que es nuestra salvación eterna, con toda seguridad, iglesia, podemos confiarle nuestras angustias, que serán pasajeras. Entendamos y no perdamos el enfoque de ello. ¿Sí? Es posible vivir con una sensación inquebrantable de ánimo y de confianza, a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Es posible, en lugar pues, de llevarnos o dejarnos llevar por la derrota o dejarnos llevar por las tormentas de la vida. El factor decisivo aquí, ahora, es la confianza. ¿Realmente confiamos en Dios? Eso es importante. Una cosa es tener una vida religiosa, pero ¿realmente confiamos en Dios? Mira, el apóstol Pablo, en medio de sus horribles circunstancias, el corazón de Pablo estaba puesto en el Señor, siempre. Y dice Pablo en Filipenses 3:10, fíjate bien, contundente esta expresión: conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Eso es lo que Pablo realmente había experimentado en toda esa larga vida de predicar el Evangelio y de enfrentar situaciones difíciles y estar en la cárcel y padecer hambres y golpes y cuantas cosas. Pablo había puesto su mirada en el Señor y él decía que lo mejor era haber conocido a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Contundente, Pablo, en este versículo poderoso también. Ninguna circunstancia negativa podría robarle a Pablo ese anhelo. Por el contrario, su encarcelamiento estaba produciendo en Pablo lo que él más deseaba, una relación íntima con Cristo. Es decir, Pablo había
entendido que cualquier circunstancia de su vida no había tomado a Dios por sorpresa y que Dios tenía control. Y Pablo dijo, yo apelo al control de Dios en mi vida, en cualquier circunstancia. Y por eso podía decir que algo hermoso en su vida era conocido a Cristo, haber experimentado el poder que se había manifestado en la resurrección de Cristo, inclusive haber participado de los sufrimientos de Cristo y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Eso era una motivación para Pablo. Iglesia, quiero concluir con esto esta mañana. Cuando la vida se pone difícil, la perspectiva correcta en cuanto a las circunstancias en que tú te pudieras encontrar ahora, la perspectiva correcta comienza en tu manera de pensar, definitivamente. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás canalizando tus pensamientos en estos momentos cuando la vida se ha puesto difícil? Porque una mente enfocada en Dios y en su palabra ve mucho más allá de las dificultades temporales. Lo que ve es la mano de Dios en acción. Sí, cuando enfocamos nuestra vista en el Señor y enfocamos la vista en su palabra, como lo estamos haciendo algunos hombres y mujeres en nuestra iglesia, específicamente en el día a día, cuando estamos leyendo, estamos enfocando, entonces nuestra visión crece, va más allá de las dificultades temporales y vemos la mano de Dios en acción a nuestro favor. Una vez que nuestra mente se enfoque en Él y que tu confianza en la soberanía de Dios y en la bondad de Dios, cuando esto sea firme en tu vida, no tendrás ningún problema para aceptar cualquier situación que Dios permita en tu vida. No digo que es fácil, no digo que es de momento como agradable, pero llega un momento en que lo vamos entendiendo, decimos, Dios, mi vida está bajo tu control. Si yo sé que cualquier circunstancia de mi vida, tú tienes control de ella. Puedo ver tu mano, puedo ver tu misericordia obrando a mi favor. Y esa actitud mental de creerlo y enfocarnos en ello nos ayuda para entender que Dios es sobre todas las circunstancias. Ahora, la verdad es que el gozo imperturbable, el gozo que no se quita, solo es posible cuando rendimos nuestra vida totalmente a Cristo. Necesitamos hacerlo. Permíteme que te diga esto esta mañana. No creas en Dios a medias. No sirvas a Dios a medias. No ames a Dios a medias. Y cuando digo a medias es con el tiempo que te sobra, con el recurso que te sobra, no sé. No. Tenemos que entender que se requiere una entrega total. Y entonces, cuando lo hacemos así, podemos descansar. Aunque estemos rodeados de circunstancias difíciles, inclusive de calamidades, como las tuvo el apóstol Pablo, podemos descansar. ¿Por qué? Porque sabrás que el Señor te está sosteniendo en sus manos amorosas, actuando para que todo resulte para bien. Y eso es clave, iglesia y amigo que escuchas esta mañana. Dios no está descuidado ahora. A Dios no lo tomó por sorpresa esa situación que estamos experimentando, ni las situaciones particulares que experimenta cada uno. No. Dios tiene control de ello, pero tú y yo necesitamos enfocar nuestra mente y creerlo y poner toda nuestra confianza en Él. Saber que, como dice su palabra, que aún cada cabello en nuestra cabeza, Dios lo tiene contado. Y así como cada estrella del cielo, Dios la tiene contabilizada. Como cada grano en la arena del mar, Dios lo tiene perfectamente identificado. Así Dios conoce tu vida y mi vida. Necesitamos entregar nuestra vida al Señor, confiar plenamente en Él y entonces dejarnos abrazar por Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Aún a pesar de tantas situaciones difíciles por mucho tiempo. Sí, iglesia, cuando la vida se pone difícil, nos conviene cobijarnos en el manto de amor de Dios, creerle a Él completamente y entregar nuestro corazón completamente y nuestra vida a Él. Y Él sabe, y Él sabrá
cómo dirigir nuestra vida y cómo hacernos sentir seguros en tiempos difíciles. Cuando la vida se pone difícil, Él sigue siendo la solución. Que Dios te bendiga. Este es el mensaje para ti esta mañana. Y te mando un fuerte abrazo a distancia, esperando que esta semana sea una semana muy bendecida y una semana muy reflexiva en cuanto a este mensaje que he transmitido esta mañana para ti. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.